el momento de que cualquiera de los asistentes que tenga alguna duda o quiera hacer algún comentario, pues lo haga. Sí, por ahí. Hola, buenos días. Mi pregunta va especialmente dirigida a Luis Hernández, pero abierta a quien quiera contestar. ¿Realmente tenemos claro cuál es nuestra profesión? Es decir, yo veo que actualmente hay como dos grandes sectores. Uno, tradicionalista, que ve a los archivos como custodios de la memoria, y otro, como muy bien ha dicho Luis Hernández, y que él sabe que yo personalmente comparto, como constructores de memoria. Entonces, yo lo que observo es que a nivel de formación probablemente estamos sacando nuevas jornadas de técnicos para trabajar documentación, pero pocos científicos o pensadores de la documentación. Entonces, creo que ahí un poco radica el problema subsiguiente de seguir viendo los archivos como custodio o exclusivamente como custodio. Y sobre eso quisiera un poco que reflexionaran. Es difícil de responder porque hemos llegado a esto. Bueno, parto desde mi experiencia personal. Yo cuando empecé a impartir docencia allá a finales de los años 80 en la Universidad de Salamanca, aquellos estudios que se iniciaban en biblioteconomía y documentación, afortunadamente teníamos dos perfiles, uno de bibliotecarios y documentaristas y un perfil de archiveros. Y desde aquel momento inicial, y estoy hablando en el 67, optamos por una concepción integral de la archivística, donde había una asignatura dedicada específicamente al tratamiento de la documentación histórica, en el que tenemos toda una larga trayectoria y toda una experiencia de un valor incalculable, como señalaba el profesor Tellafigo. Pero también incluimos una asignatura, porque creíamos que era necesario, sobre los problemas y los déficits que planteaba la documentación administrativa, y en eso no teníamos apenas experiencia, no teníamos dominio de eso, especialmente en aquella función en la que yo me he interesado y lo que más he trabajado, que es el tema de la valoración. Sabíamos que estaban las teorías de los valores de Schellenberg de los años 50, pero eso planteaba muchas dificultades para la valoración de la documentación administrativa, y sabíamos que también había unas nuevas propuestas macrovalorativas, y también en este caso teníamos que mirar al otro lado del océano, en este caso a los canadienses, que fueron quienes desarrollaron esas propuestas macrovalorativas. Por lo tanto, y yo desde aquellos años considero que la archivística y el archivo y el profesional, el archivero es uno, independientemente de que luego se especialice en el tratamiento de unos documentos. Y suelo recurrir a los ejemplos de la medicina. Igual que los médicos tienen muchas especialidades, pero son médicos. Nosotros somos archiveros y luego podemos especializarnos en el tratamiento de la documentación histórica, en el tratamiento de la documentación cartográfica, en la documentación audiovisual o cualquier otro tipo de... El tema de la formación, pues ahí insisto en que hemos hecho algunas cosas, no todo lo bien que lo hubiéramos deseado, pero sí que es cierto, y eso también se traduce en los manuales donde se ha sistematizado esa doctrina, como, lamento no haber tenido tiempo para haberlo desarrollado durante la intervención, cómo hemos pasado de unos manuales que inicialmente los temas que abordaban eran mayoritariamente la gestión o el tratamiento de los documentos históricos, a paulatinamente ir incorporando la gestión de los documentos administrativos. En este sentido, tengo que alabar a Heredia y a Krugmunde como desde aquellos años fueron valientes e incorporaron desde diferentes percepciones. Antonia desde la francesa, que distinguía el prearchivo del archivo, y Krugmunde ya con las diferentes fases de documentos activos y documentos semiactivos. Pero pienso que hay una moda ahora de
y a nivel de asociaciones. En el caso de la andaluza, y yo creo que los de Castilla y León somos la excepción, que no hemos añadido asociación de archiveros y gestores de documentos porque consideramos que la profesión es única independientemente de la especialización. Y en el tema de la formación, pues el actual marco normativo permite que se desarrollen títulos a nivel de grado y a nivel de posgrado, enseñanzas de maestría, enseñanzas de máster. Pero en este caso también hay una ponencia que creo que es mañana, que abordará el tema de la formalización de la formación, y ahí podremos debatir con mayor profundidad. Y estoy de acuerdo contigo, no podía ser de otro modo, en que es necesaria una reflexión. Es decir, quizás los archiveros siempre estemos un poco sobrepasados por las circunstancias. Es decir, tenemos muchísima documentación que tratar, muchísimas transferencias que recibir, muchísimos documentos que escribir, y además tenemos que estar actualizando nuestros conocimientos y nuestras prácticas constantemente. Hemos pasado de no tener nada a estar perdidos en un mar de normas. Y quizás nos falta, pues eso, pararnos un poco, levantar la cabeza de los documentos y reflexionar un poco sobre esas teorías que marcan toda esa actividad profesional. No sé si alguien más quiere comentar. Bien, yo brevemente decir que un archivero no se puede convertir en el diseñador de los documentos de una administración. El archivero debe estar presente en ese diseño, porque tiene una faceta importante que es la conservación, y una conservación activa. ¿Qué es una conservación activa? Que no solamente guarda los documentos, sino que se recupere. Y yo creo que, por ejemplo, yo he oído en un último congreso en Sao Paulo cómo ya hay archiveros que están interviniendo en las normas ISO de gestión de documentos. Yo creo que habrá una ponencia esta tarde. Porque nosotros, ¿cómo nos vamos a meter a diseñar los documentos cuando eso toda la vida de Dios lo han hecho matemáticos? El estilo de los manuales de estilo que lo han hecho lingüistas. Nosotros lo único que podemos decir, mire usted, para conservar, por favor, normalícenme ustedes los tamaños, porque después cuando lo vamos a conservar, por favor, que en el diseño de un documento electrónico garanticen ustedes la perpetuidad. Y si no me pueden garantizar la perpetuidad, que no es no tener fin conocido, no es ser eterno, evidentemente, por lo menos ponga usted un algoritmo que avise cuándo hay que regenerar esa información. Pero yo creo que lo nuestro, la definición de nuestra profesión, yo no la veo tan indefinida. O sea, toda la vida de Dios ha existido un registro de entrada, por lo menos en el siglo XIX lo veo en los documentos, que está controlando los documentos mientras están en la gestión, y luego cuando pasan al archivo un inventario. Evidentemente, ¿qué coordinación había? Es que el archivero en el siglo XIX estaba metido en el mismo esquema organizativo, y en el siglo XVIII aquí está esta persona. Nuestra misión es la que decía Justiniano. Ahora, ¿cómo conservo yo mejor? Con el auxilio de todos estos auxilios que yo he dicho. Pero nuestra esencia está en mantener esa perpetuidad, esa acuñación de los hechos y derechos de los ciudadanos, ¿no? Y que lógicamente esta perspectiva con la que se ve el documento no es la del gestor administrativo, que lo que quiere hacer es el máximo con el mínimo esfuerzo, y que decirle, no, mire usted, esto hágamelo usted así. Vamos, yo veo clarísimo esa perspectiva, que evidentemente ante el archivero se metía en su cubículo. Vale, que hoy día ya participamos en todo, pues eso es importante. Por aquí piden la palabra. Sí. Soy Antonio González Quintana y quería intervenir porque me parece muy provocativo el debate que surge a raíz de la pregunta afectada a los intervinientes sobre la teoría archivística y sobre el papel de los archiveros, y yo viendo la posición de Manuel Romero de Ayafigo, pero no la comparto íntegramente por una sencilla razón. Yo creo que no podemos fijarnos solo en la profesión en el ámbito de la función pública. Digo yo que soy archivero de la función pública. No solamente tenemos que pensar en los archivos como una tarea exclusiva de las administraciones en cuanto a la garantía de la conservación de
los testimonios que son base para los derechos ciudadanos. No está solamente en las administraciones públicas esa capacidad de sustentar derechos y deberes y obligaciones. Y el problema es que con las nuevas tecnologías, con la capacidad que las personas individuales tienen de generar recursos propios de archivo y las entidades privadas del mismo modo, esa nueva dimensión tenemos que abordarla y tenemos que observarla. Yo creo que no podemos quedarnos indiferentes a ellos. El sistema de Justiniano no nos vale para todo eso. Hombre, Justiniano da una visión muy jurídica, pero evidentemente una relación laboral es algo jurídico. También en la vida privada existen derechos. Yo siempre sigo creyendo que existe un archivero para cuidar esa fase del documento, de hacerlo perpetuo. O sea, que no tenga fin conocido. Yo creo que esa es la misión. Yo he trabajado en un archivo como es el de González Vías, y allí el tema era conservar la documentación, y si un ciudadano venía a ver que su padre había trabajado en González Vías, o sea, que derecho, pero creo que lo que aplica Justiniano, que no es Justiniano, eso viene por transmisión, pero que es importante que nuestra civilización europea defendamos que nosotros tenemos una tradición archivística. Yo creo que la fase de conservación es la nuestra, y de una conservación ágil, dinámica y eficaz. Es decir, que velozmente se encuentre lo que se es. Y meternos en más es difuminar nuestra profesión, creo, vamos. Pero vamos, que lo mismo lo aplico al ámbito privado, al ámbito municipal, al ámbito nobiliario. Yo creo que lo que se conserva, un noble, ¿por qué conserva su documentación? Por la propiedad, o incluso por tener la historia y fortalecer su linaje. Es un interés legítimo. Y ahí hacía falta un archivero, porque había que hacer material ese linaje. ¿Cómo se hacía material ese linaje? Con una cadena de documentos. Vamos, que esto va también a los privados. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Han sido muy interesantes las contribuciones que hemos podido escuchar ahora. Yo soy Joaquín Llansó, ahora estoy a cargo del sistema archivístico de la Comunidad Autónoma de Navarra. Y quiero hacer una reflexión en relación a algo que se ha dicho en cuanto a los archivos privados, ¿no? Todo esto hemos tenido una evolución profesional, ¿no? Entonces, en un momento determinado yo también tenía pues, responsabilidades en el mundo asociativo en Navarra, y pues me dirigía a una de estas empresas que hacen de asesores a las empresas, ¿no? Es decir, una empresa, pues, una empresa de estas de management, pero con mucha presencia en Navarra, ¿no? Y interesado precisamente en decir, no, ¿y por qué no se potencia la creación de archivos o de sistemas de gestión documental preocupados no solamente por la eficacia, sino también por la constitución de una memoria representativa en Navarra, ¿no? Y me encontraba con la circunstancia de que estas empresas, que están muy bien ubicadas dentro de lo que es el ámbito empresarial, porque tienen mucha clientela dentro de estas empresas punteras, respondía que los archiveros lo tenemos bastante complicado en el mundo de las empresas, porque la primera recomendación que ellos hacen a las empresas es que eliminen los documentos cuanto antes, de manera que eviten lo que es la competencia entre empresas, los costes asociados a la conservación de esa documentación, y que de alguna manera la documentación de las empresas ya la tenemos en los registros mercantiles, ¿no? Cuando ya sabemos precisamente que los registros mercantiles, la información que va de las empresas, pues no es que precisamente sea representativa de su ámbito de actividad, ¿no? Con lo cual, sí que es verdad que nos tenemos que, desde luego, los que somos responsables de sistemas debemos prever pues, la necesidad de poner de manifiesto ese valor de memoria de las empresas, grandes instituciones, o sea, que empresas importantes las hay en todos sitios, pero, digamos, partimos de un hándicap bastante relevante, como es el caso, por ejemplo, yo hablo de la experiencia en Navarra, donde efectivamente pues, las principales empresas relacionadas con lo que es el asesoramiento a grandes empresas, precisamente lo que recomiendan es la eliminación de esos documentos cuanto antes. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere responder? Gracias, Joaquín. Yo, cuando hablaba de archivos privados, no estaba pensando tanto en archivos de empresas o de particulares como en archivos, lo que dice la ley, ¿no? Tanto la ley de patrimonio como las leyes autonómicas. Archivos de organizaciones sociales, de organizaciones no lucrativas, ¿no? Todos creo que sabemos un poco
¿A qué me estoy refiriendo, no? Instituciones que conforman lo que ahora se van a llamar el tercer estado, básicamente, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay un problema de planteamiento de las leyes de archivo, en todas, en la estatal y en la autonómica. Ustedes sabrán probablemente que según la ley de patrimonio, esa documentación de estas instituciones sociales es patrimonio cultural, patrimonio documental a partir de los 40 años de su vigencia. La cuestión es la siguiente: si no están en un archivo integrado en el sistema, ¿cómo se controla la conservación de esa documentación? ¿Se está controlando? Yo siempre he pensado que, bueno, además hay un elemento todavía más interesante, y es que, curiosamente, estas leyes, a la vez que declaran que ope legis, es decir, por mandato legal, simplemente porque la documentación alcanza 40 años de vigencia, ya es patrimonio cultural. No hay que hacer, la administración no tiene que dictar ningún acto ni nada, esto es directamente por aplicación de la ley. Pero, por alguna razón que a mí se me escapa, el legislador olvidó establecer a estas entidades titulares de esos fondos documentales que han alcanzado esa antigüedad la obligación de comunicar, de dirigirse ellos a la administración y decirle: oiga, que yo tengo este fondo documental que tiene esa antigüedad. Ese debía ser el primer deber. Pero es que lo que se está haciendo ya en otros ámbitos, y lo que se podría hacer aquí, y sería además una vía de yacimiento, de creación de empleo, es cambiar las tornas. Que sean las organizaciones, una vez que se han identificado los fondos documentales que han alcanzado esa antigüedad, que sean las organizaciones privadas las que tengan que acreditar mediante procesos de auditoría documental ante la administración pública que conservan y organizan ese fondo documental. No la administración inspeccionando, la administración no tiene medios para eso, sino todo lo contrario. De esa manera se obligaría a esas organizaciones a contar o bien con archiveros propios o a contratar con empresas o profesionales externos para que realicen esa función de auditoría. Y si estaríamos creando un yacimiento de empleo, que creo que tal como está la cosa, no es una cuestión a menospreciar. Bien, muchas gracias. Ya nos queda muy poco tiempo, pero no sé si por ahí también había. Yo quería hacer dos comentarios. Y en primer lugar, sobre el tema de los sistemas. El hecho de que algunos archivos estén integrados en el sistema, y hablo de administraciones públicas, tampoco garantizan ninguna conservación. Voy a poner un ejemplo de mi comunidad. La Diputación de Salamanca ha eliminado documentos, y además consta en acta que ha eliminado documentos, y hemos denunciado esta situación ante el órgano responsable del patrimonio documental, la Consejería, y no ha ejercido ningún tipo de acción ni, por supuesto, sanción a los responsables. Pero es cierto que es necesario adoptar algunas medidas para buscar que esos otros archivos que no son públicos, bueno, pues contribuyan a la construcción de esa memoria. Y en ese sentido, respecto a lo que comentaba Antonio, sí que considero que las administraciones públicas deberían desarrollar políticas de adquisición, de manera que una vez contemplado la memoria, los fondos que tienen en los archivos, detectar qué lagunas hay e incentivar que aquellas otras instituciones que pueden tener documentación sobre esas lagunas, sean organizaciones no gubernamentales, sean empresas, sean sindicatos, incentivar que depositen esa documentación en los archivos públicos y de este modo tener un retrato de toda la sociedad, que yo creo que en definitiva que es lo que corresponde a los archivos, tener una memoria no que solo refleje la actuación de las administraciones públicas, sino que sea una imagen holística de toda la sociedad. Bien. Bueno, muchísimas gracias por la intervención.